Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Gracias por estar conectada en esta segunda cápsula de lo que hemos preparado para el periodo de contingencia respiratoria 2022, que sabemos que estamos en una situación quizás un poco diferente a campañas de inviernos anteriores. Tenemos una posibilidad casi muy certera de que vamos a tener un invierno muy complejo, especialmente en el ámbito de lo pediátrico. Los niños ya en su vuelta al colegio obviamente han estado presentando, desde el punto de vista de la situación epidemiológica, una diferencia muy importante con los 2 últimos años. Tenemos una cantidad importante de alza en las hospitalizaciones y obviamente la idea nuestra en esta segunda cápsula, y por eso que lo quisimos hacer a principio, digamos, del mes de mayo, es tener algunos lineamientos que nos puedan ayudar a los distintos equipos a nivel del país a mejorar la gestión en el ámbito de la atención primaria para justamente, en la medida de lo posible, evitar la hospitalización, porque sabemos que va a ser un recurso que va a estar relativamente dificultado, ¿no?, en los distintos hospitales. Para eso hoy día tenemos preparada una cápsula a cargo del equipo del Servicio de Salud Metropolitano Norte, liderada por el doctor Omar Robles. Él es pediatra, broncopulmonar, además se desempeña en el Hospital Roberto del Río y tiene una amplia experiencia justamente en la gestión del programa IRA desde hace ya mucho tiempo, y va a ser sabemos, estamos seguros, un importante aporte para dar una mirada importante desde el punto de vista de la resolutividad de nuestras salas IRA. Bueno, mi nombre es Lorena Sotomayor, yo soy la encargada de campaña de invierno de la DIVAP, de la División de Atención Primaria, y agradezco desde ya la presencia del doctor Robles, de Nilsa de la Parra también, del Servicio de Salud Metropolitano Norte, la referente de los programas respiratorios, y también se encuentra con nosotros Matías Sáez, él es el coordinador de campaña de invierno de contingencia respiratoria en la DIGERA en el ámbito hospitalario. Así que sin más, Omar, te doy el pase. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Bueno, vamos a empezar nuestra presentación, que es una invitación a mostrar un poco la experiencia de la Red Norte, el Servicio Metropolitano Norte, lo que respecta al trabajo realizado en los últimos años en relación al programa IRA y algunas externalidades que hemos podido ir desarrollando dado nuestro trabajo. Muy bien. La invitación nos inspiraba a tratar de desarrollar una estrategia del manejo integral del paciente respiratorio pediátrico. Y aquí el equipo que conformamos con Nilsa de la Parra, Camila González y quien les habla, quisimos partir primero en un marco teórico, en algo. Nosotros tenemos una referencia mensal de cómo debiera ser, cómo debiera estar desarrollada a través del programa IRA la atención integral del paciente pediátrico. Y en base a lo que dice nuestro mensal, poder ir desarrollando algunos puntos de lo que se hace en el Servicio Norte y mostrar esa experiencia con resultados y algunas externalidades. Bueno, el objetivo de lo que dice mensal 2015 es contribuir a la prevención, diagnóstico oportuno, manejo integral de patologías respiratorias agudas y crónicas durante la infancia. Esto se parece mucho a otra estrategia en el mundo de lo que es la atención integral. Y esto se basa en 4 puntos: promoción, participar en acciones comunales de promoción de salud, hogares libres de humo de tabaco, ambientes libres de contaminación, actividad física, ferias de promoción, talleres a padres o cuidadores en prevención de infecciones respiratorias. Esto es teórico, lo que dice nuestra norma: talleres a docentes, técnicos y apoderados a las comunas y jardines, campañas de comunicación en CEFAM, que tienen que ver con la parte de promoción, la parte de prevención, coordinación en todo lo que es campaña de vacunación antiinfluenza, antineumocócica, según normas, pesquisa activa de pacientes crónicos respiratorios en establecimientos y en la comunidad, visitas domiciliarias integrales a familias con niños de score grave de morir por neumonía, coordinándose con profesionales de centros de salud, auditorías de familias de fallecidos por neumonía en domicilio con un instrumento estandarizado, visitas domiciliarias integrales
realizadas por profesionales a familias de niños portadores de enfermedades crónicas severas y con requerimientos especiales, que aquí las conocemos, principalmente lo que es oxígeno ambulatorio, AVNI-AVI y otras patologías crónicas que nosotros también desarrollamos acá, fomento y aplicación del score de riesgo de morir por neumonía hasta los 6 meses, encuesta de pesquisa de control de crónicos en salas de espera con derivaciones. En la parte de diagnóstico nos dicta como estrategia la recepción en salas IRAS de pacientes derivados desde la red por patología respiratoria aguda o exacerbación crónica respiratoria, accediendo a consulta kinésica en plazos determinados por GES, evaluación, confirmación diagnóstica, categorización, tratamiento y seguimiento del síndrome bronquial obstructivo recurrente, asma bronquial y otras patologías crónicas respiratorias. Controles periódicos de estos pacientes según norma y evaluación de nivel de control de la enfermedad. Evaluación de calidad de vida a través de encuestas que se están destinando como el PET-QL. Estrategias de coordinación que tiene que ver con la parte más macro de salud, participación en reuniones de sector, presentando casos clínicos que ameriten estudios de familia, fomentar derivación y pesquisa precoz de pacientes con sospecha de enfermedades crónicas, fortalecimiento de la atención integral, derivando a médicos u otros profesionales a los pacientes que requieran atención por causas no respiratorias identificadas, apoyar acciones del programa de atención domiciliaria cuando sean requeridos según disponibilidad, rescate de pacientes y fomento de un flujograma de derivación. Si vemos, son muchas cosas que parecieran difíciles de cumplir o que no sé cómo las podemos desarrollar. Aquí vamos a todos estos puntos que tocamos, ¿cómo se pueden desarrollar? Si bien algunos pueden haber quedado parcialmente no bien desarrollados, la mayoría de ellos está desarrollado en nuestro programa IRA del Servicio Norte. Para entrarlos en la red norte de salud del Servicio Metropolitano Norte, está dirigida por el Servicio de Salud, cuenta con un hospital base, que es el Hospital Roberto del Río, hay 8 comunas, 25 CEFAM y un hospital tipo 4 que para nosotros nos ayuda como otra sala IRA más dentro de un hospital que es en una zona alejada de Santiago. Esta red de trabajo del Servicio Norte está dirigida por un equipo del programa IRA que representamos Nilsa de la Parra y quien les habla. Nuestro hospital base, que es el Hospital Roberto del Río, a través de la unidad de enfermedades respiratorias, con la cual tenemos un nexo muy cercano y antiguo, que ya lleva casi, yo te diría, alrededor de 30 años involucrándose con el programa IRA, la unidad de enfermedades respiratorias, y el Departamento de Pediatría Norte de la Universidad de Chile, que participa activamente en esta coordinación. Nuestras 8 comunas, con sus referentes comunales, que es una modalidad que a nosotros nos ha servido enormemente para coordinarnos con las 8 comunas en relación a todas las acciones que tenemos que desarrollar. Las autoridades comunales y locales de cada CEFAM que participan activamente en las coordinaciones, reuniones y vigilancia. Nuestros 25 CEFAM con su sala IRA y el Hospital de Tiltil, que también tiene una sala IRA. Nos vamos a la parte geográfica. Esto debe ser parecido a lo que viven en todo Chile los servicios de salud, que cuentan con un área geográfica grande, todos con varias comunas, y aquí nosotros geográficamente nos ubicamos en el punto más abajo, que es Independencia, donde está el Servicio Norte, y está el Hospital Roberto del Río, pero esta zona abarca 8 comunas, 5 de las cuales están en una zona más urbanizada y 3 en una zona más rural, que llegan hasta distancias entre los 60 a 70 kilómetros del centro de Santiago, y comunas que tienen dispersión geográfica y mucha ruralidad como Lampa, Tiltil y Colina, a la cual también tenemos que llegar con nuestras estrategias. En esta estrategia hay un equipo integral de trabajo, hay un equipo que participan múltiples personas, desde técnico en enfermería a nivel superior, administrativos, kinesióloga y kinesiólogo, enfermera, enfermero, matronas, trabajadores sociales y médicos, el equipo directivo de cada CEFAM y el equipo coordinador del Servicio Metropolitano Norte. ¿A través de qué estrategias?
Principalmente reuniones semestrales en centros de salud familiar, incluido el Hospital de Tiltil, con una pauta de visita que incluye todo esto que vamos a ir desarrollando, en el cual se analiza la infraestructura de las salas IRA, insumos y medicamentos que requieren, las horas profesionales del programa IRA asignado, y se van evaluando, actividades educativas en atención, en salas de espera y en grupos de riesgo específicamente, análisis de datos de vacunación del programa IRA, atenciones kinésicas y médicas del programa IRA, análisis de datos de población bajo control del programa IRA, visitas domiciliarias a score de riesgo severo de morir por neumonía y otros pacientes específicos, aplicación de encuestas, auditoría y análisis de casos clínicos, y muy importante la entrega de resultados y conversación con autoridades locales y comunales para actualizar, entregar metas y dar información de requerimientos especiales que pueda tener cada centro para mejorar las acciones a desarrollar en el programa IRA. Esta modalidad nos ha traído muy buenos resultados a lo largo del tiempo, ¿ya? Y si detallamos cada una de estas en el análisis de la infraestructura, la sala IRA, insumos y medicamentos, nosotros vamos en reuniones locales a evaluar sala IRA por sala IRA, viendo la condición física, la habitabilidad, la limpieza, el tipo de estructura que tienen, los insumos que cuentan dentro, ¿ya? Y estas necesidades se van analizando de acuerdo a la situación comunal. Las 8 comunas son totalmente distintas. Analizamos problemas de abastecimiento, equipos, insumos, medicamentos, que se revisan en cada visita, haciendo revisión también de las farmacias de cada centro de salud, evaluando sistemas informáticos dentro de farmacias, quiebres de stock y medidas para evitar los quiebres de stock, ¿ya? Logramos evaluar las horas profesionales, identificando cada sala con las horas asignadas reales para la atención y gestión del programa IRA. Siempre manteniendo una relación con la población asignada a cada centro, porque hay diferencias y debe uno administrar esas diferencias de acuerdo al tipo de población asignada, las características que pueda tener esta población y la vulnerabilidad. Sabemos que hay centros de salud que pueden tener poblaciones asignadas que en total superan las recomendadas para un centro de salud, y algunos otros que tienen unas características que pueden hacerlos funcionar con menor población asignada, ¿ya? Y esto, claramente, cada vez que nosotros hacemos una visita, tenemos que informar cuál es la brecha que existe en cada una de estas salas IRA para obtener mejoras. Y en el transcurso del tiempo y con la persistencia de este tipo de visitas y de vigilancia, hemos tenido grandes avances en cuanto a mejoras en cantidad de horas profesional para cada sala IRA, llegando incluso en algunos centros que tienen mayor población a aumentar, duplicar y hasta triplicar las horas kinesiólogos y médicos para cubrir las necesidades de sala IRA. Todo eso tiene que estar justificado con la actualidad, los informes de datos duros, la actualidad de informes de población a controlar y las metas que uno se propone, ¿ya? Las actividades educativas, nosotros nos basamos en esta misma pauta en identificar las educaciones que hace el profesional, principalmente el kinesiólogo en atención en el paciente IRA, la educación y consejería antitabaco, que ahí le puse un asterisco porque aquí se desarrolló hace unos años un círculo virtuoso en el cual las 26 salas IRA que nosotros tenemos lograron ir mejorando en base a estrategias que usaban algunos otros centros. O sea, en vez de inventar y gastar tanto tiempo en desarrollar algunas estrategias, se copiaron estrategias que desarrollaban algunas salas IRA en particular que tenían más tiempo, y esas se masificaron y fueron bienvenidas. Me refiero a una consejería antitabaco y una cartilla que se desarrolló en un centro de salud de Huechuraba y que se aplicó en las 8 comunas finalmente.
por lo fácil que era de aplicar y por lo novedosa que era, ¿ya? La educación en sala de espera para patología IRA y en talleres grupales identificados y destinados en cada centro de salud. La educación a embarazadas en el tercer trimestre, que también aquí se tomó una estrategia que se desarrolló en un centro de salud en Quilicura y se aplicó a las 8 comunas la misma estrategia, el mismo tipo de capacitación de educación embarazada que iba a consolidar que la capacitación se tenía que hacer en el tercer trimestre porque era el mejor momento para que la embarazada recibiera toda la información de los riesgos que existían para el recién nacido de alguna enfermedad o patología respiratoria y a reconocerlos precozmente. La educación en el extramuro, en jardines infantiles, colegios, ¿ya? Que se ha podido desarrollar según disponibilidad en la mayoría de las comunas. La medición de estas evaluaciones en forma semestral. Respecto a la vacunación, la vigilancia de la población bajo control IRA y también colateralmente desde los menores de 10 años, que partió en esta área del 2016 y que sirvió de insumo para el MinSal, de cómo podía dar esta estrategia vigilar y cumplir metas de vacunación en población bajo control crónico respiratorio e ir mejorándolas año a año, ¿ya? Distribuir esta estrategia de mejora, tratando de copiar los ejemplos que resultaban positivos en los distintos centros de salud y una adecuada y correcta y temprana distribución de los recursos, lo cual nos hacía mejorar año a año la cobertura de vacunaciones anti-influenza, principalmente en población bajo control IRA. Respecto a las atenciones clínicas y médicas del programa IRA, reforzamiento de la importancia de la destinación de estas horas en las atenciones kinésicas IRA agudos y crónicos, ¿ya? Reforzando la prontitud en el reporte de estas atenciones, la cobertura, ¿ya? Reforzando también la importancia de las horas asignadas para cubrir las necesidades, sobre todo en las épocas en las cuales aumentan este tipo de atenciones, ¿ya? En las atenciones médicas, lo mismo, las horas asignadas al programa IRA en relación a la población y con eso mejorar la eficiencia del uso de estas horas en relación a la situación, sobre todo cuando uno quiere rescatar y agendar horas que sean, la experiencia nos dice que la hora asignada mientras más precoz o más pronta sea con la citación más cercana, es mucho más el rendimiento y la efectividad del aprovechamiento de esa hora, ¿ya? Porque la hora entregada para rescate, pesquisa y diagnóstico, ingreso, si es entregada con más de 2 a 3 semanas de distancia, la pérdida de esas horas puede ser cada vez más alta. Y dentro de eso, la capacitación de profesionales IRA, kine, médico y otros ha sido fundamental en el reforzamiento, en la actualización y en las mejoras que queremos implementar en todas las comunas. Lo cual nos lleva al siguiente punto, que es el análisis de los datos de la población bajo control. Análisis semestral de la población bajo control en el P3, análisis del nivel de control de los pacientes que aplicamos ya desde el 2016 y que ha ido en franco aumento en las metas. La vigilancia y el ordenamiento de lo que significa visualizar y ver qué significa el tarjetero de crónico, porque eso nos llevaba a analizar centro por centro la posibilidad de pérdida de pacientes, la correcta categorización de pacientes y la anticipación a problemas que podíamos tener con rescate, pérdidas y no asistencia de pacientes al control. A través de esto, desarrollar estrategias de rescate, ¿ya? Ya sea por call center, por visitas domiciliarias, en servicios de urgencia, en salas de espera, a través de farmacia, y conscientes de que
el rescate de pacientes lleva de la mano la asignación de una hora que debe ser lo más pronta posible al rescate para que sea bien aprovechado. Y esto siempre con una propuesta de metas a cumplir y mejorías en el tiempo en cada centro de salud. Respecto a las visitas domiciliarias, dentro de esta pauta, nosotros hacía 5 o 6 años que estamos en franco vigilancia del cumplimiento de la visita al score de riesgo severo, morir por neumonía, y entendiendo que en cada centro hay una cadena de actores que participan. Si no abordamos esa cadena de actores que participan, desde la matrona que hace el control de la diada, la enfermera o el médico que pueden hacer el control de recién nacido, y la detección y la alerta de un score de riesgo severo, la activación hacia el profesional encargado de la sala IRA, que suele ser el kinesiólogo o kinesióloga, la determinación de la fecha de la visita domiciliaria, que sea también temporalmente cercana a la detección, la realización de esta visita y el correcto registro y envío de este dato en la hoja de registro, el P2, podían dar como resultado fallas. Cualquiera de estos actores de la cadena podía terminar generando una falla en la detección, en la visita o en el registro. Y a través de capacitaciones en centros de salud, tomando en cuenta los distintos profesionales que participan, se ha logrado mejorar la detección, la anticipación a la visita, la realización y el adecuado registro. Esto tiene que ver con una capacitación continua, un análisis de este registro en el P2 semestral, viendo falencias, incluso analizando con poblaciones de riesgo. O sea, dada cierta cantidad de poblaciones, uno espera que haya una cierta cantidad de casos de recién nacidos con score severo, y también diferenciando zonas que tienen mayor vulnerabilidad social. También se ha puesto énfasis ya desde el 2016 a que nosotros tengamos una propuesta de visitas a otros pacientes, principalmente asma severo, que no son una gran cantidad de pacientes, que estos están individualizados por cada centro y en coordinación con el bajo control del hospital, cosa de que ese paciente sea conocido por el centro de salud y visitado para ver las condiciones de su domicilio, que tienen muchas veces que ver con el cumplimiento y la verificación de una red de apoyo adecuada para este asmático en el tratamiento y cumplimiento de indicaciones. En los ventilados, ABNI-AVI, que tenemos una población asignada para cada centro y que se vigila, las salas IRA deben conocer a sus pacientes ABNI-AVI, independiente que en su atención rutinaria participen otros profesionales que dependen directamente del servicio. Cada centro de salud debe saber en su población quiénes son y dónde están, y hacerles por lo menos una visita al año. Fibrosis quística, oxígeno domiciliario, aneas de alta complejidad se han introducido dentro de este grupo de pacientes que hay que visitar, con propuestas de metas de cumplimiento semestralmente. Respecto a la aplicación de encuestas, ha sido una de las cosas más difíciles de practicar por el horario, la cantidad de horas para el profesional, el kinesiólogo, y hemos tendido a asociarnos a apoyos extras, alumnos internos en formación y profesores de colegio que puedan desarrollar estas encuestas, con lo cual hemos tenido algunos resultados positivos. Las auditorías de fallecidos que se han hecho dirigidos en ciertos centros, en las cuales se analiza también la cadena de posibles factores que pueden haber influido en el desenlace del paciente. El análisis de casos clínicos que se realiza en jornadas de capacitación y en visitas a centros de salud. Y fundamental la entrega de estos resultados a autoridades locales y comunales, porque en el fondo es ahí donde nosotros debemos demostrar las demandas que necesita cada centro y cómo reforzar el programa IRA para dar respuesta a las necesidades.
y demostrando la relevancia que tiene el programa IRA y la ganancia que va a tener el mismo centro, teniendo una adecuada destinación de horas profesionales, lugar, espacio, insumos, otras ayudas como vehículos que sean asignados para desarrollar las visitas, ¿ya? Y que nos permitan finalmente realizar las acciones que requerimos de cada centro de salud. Para esto, nuestra red, desde acá del Servicio Norte de nuestro programa, se han organizado desde hace mucho tiempo capacitaciones, teniendo diferentes áreas de capacitación, diferentes tipos de capacitación, ¿ya? Hasta 2019 logramos desarrollar una capacitación que era muy buena, en la cual participaba toda la unidad de enfermedades respiratorias del Hospital Roberto del Río, la Universidad de Chile, que tiene una sede en el Hospital Roberto del Río, y que se realizaba una jornada teórico-práctica de 5 jornadas, las 3 primeras que eran temas teóricos, en los cuales se incluye todo eso, asma, SBOR, neumonía, broncolitis, función pulmonar, TBC, fibrosis quística, displasia, apnea, AVI, oxígeno, vacunas, y que está dictada por los especialistas del Hospital Roberto del Río, incluyéndome en esas capacitaciones, y además una jornada práctica en la cual los mismos asistentes, médicos, kinesiólogos y enfermeras, en algunos casos, además tienen que estar dos jornadas en salas IRA seleccionadas, porque lo que uno hace en la teoría lo tiene que aplicar en la práctica, en una sala IRA, y familiarizarse con lo que se hace en ese recinto, ¿ah? Que tiene que ver con las acciones que realizan en la sala IRA, los registros, los insumos que se ocupan en la sala IRA, la correcta educación que se hace dentro de una atención, ¿ya? Esta es una jornada muy bien evaluada y que pretendemos retomarla en la medida que se pueda volver a la presencialidad, ¿ya? También desde más de 15 años que existen las pasadas presenciales, en la cual pasa un educando, un médico principalmente de algún centro de salud, por la unidad de enfermedades respiratorias de nuestro hospital, y a esa pasantía nosotros le incluimos asistencia a salas IRA en la última semana, en la cual lo mismo teórico se vuelve a relacionar con la actividad en la sala IRA. Perdón, lo mismo teórico práctico que se ve en la unidad de enfermedades respiratorias, lo asociamos a lo que se hace en la sala IRA. Capacitaciones teóricas locales que hicimos entre 2016 y 2019 en todos los centros de salud del área norte, en la cual íbamos al lugar, al CEFAM, y hacíamos una capacitación teórica en temas de asma, SBOR y neumonía, con actualizaciones año a año. Y desde el segundo semestre del año pasado, que estamos haciendo, retomamos capacitaciones teóricas vía Zoom, en la cual estamos tratando los mismos temas previamente de las capacitaciones locales, asociando función pulmonar y casos clínicos a esta capacitación. Todas estas capacitaciones son con evaluación, ¿ya? También tuvimos desde nuestro programa IRA la iniciativa de desarrollar jornadas de apertura de campaña de invierno, que la hacíamos en conjunto con el ERA, ¿ya? Y que podíamos darle el puntapié inicial tocando algunos temas destacados de lo que se venía en esas campañas de invierno, infecciones respiratorias altas, bronquiolitis, neumonía, para reactualizar a los encargados de campaña de invierno de estos temas. En este servicio existe una mesa respiratoria que está funcionando desde el año 2017, en la cual participan todos los kinesiólogos de la sala IRA y ERA y se reúnen aproximadamente una vez al mes presencialmente hasta antes de la pandemia, y en ella se podían llegar a acuerdos y
de diferentes iniciativas que podían desarrollar o querían desarrollar las diferentes salas IRA, y de esa mesa respiratoria han salido iniciativas de capacitación, de mejoras de implementación, de mejora, de equiparar los niveles de cada sala IRA, las acciones que se hacen en cada sala IRA, intervenir incluso en derivaciones que se hacían de los hospitales, haciendo trabajos de revisión de la red de urgencia de la red norte, haciendo revisiones de cómo se derivaban los pacientes desde la urgencia hacia las salas IRA y ERA. Y mostrándole ahora algunos resultados de lo que hemos hecho, aquí existe esto es como la vigilancia, lo que nosotros les mostramos en las reuniones a cada centro de salud y a veces en forma comunal, de cómo anda cada comuna y en particular cuando vamos a los centros, cómo anda cada centro en cuanto a mejoras. Y si nos fijamos en lo que respecta a vacunación influenza, tuvimos una acción que desde el 2016 empezó a mejorar esta estrategia y los cumplimientos, haciendo intervenciones locales, desarrollando estrategias, advirtiendo falencias, insistiendo en requerimientos de mejoras de insumo, entregando correctamente los recursos asignados y tratar de hacerlo lo más temprano posible para cumplir la campaña de vacunación en pacientes de nuestra sala, IRA. Y si nos fijamos, hay una mejora ostensible del 2016 al 2019 en la mayoría de los centros, ¿ya? Y que como servicio de salud pues subimos de un 67 a un 85%, llegando a inicios del 2020 al 90%. Obviamente que en el 2020 hay un salto que se da también por la llegada de la pandemia, y que previo al encierro hubo un apresuramiento por vacunarse rápidamente, lo cual llevó a coberturas más altas. Pero ya veníamos de un trabajo que nos hizo mejorar en casi 20 puntos nuestro porcentaje de vacunación como Servicio Metropolitano Norte hasta el 2019, y que en el 2021 hemos visto cómo fue mermando producto de la pandemia, y estamos retomando fuertemente lo que significa el estímulo y la vigilancia de la cobertura de vacuna influenza. Pero el insistir, el estar vigilando, el estar apoyando, el estar entregando estrategias, recomendaciones de cómo mejorar la vacunación nos llevó a mejoras importantes en 4 años. Si nos vamos acá como servicio, aquí se nota el salto al 85%, la mejora del 2020 y la caída del 2021, que es efecto pandemia. La evolución de coberturas de visitas por grave de morir por neumonía, también nosotros tuvimos una insistencia, una asistencia, educación, capacitación, entrega de estrategias, mejoras de todo tipo, en toda la cadena que tiene que ver con la visita al score grave. Fuimos insistiendo y mejorando, y llevamos como Servicio Norte a cumplir del 2017 al 2019 de un 65 a un 93%. Y ya el 2020 se cae porque esta estrategia está analizada en entregas semestrales, o sea, junio del 2020 y diciembre del 2020, en lo cual estábamos en plena pandemia, con lo cual estas visitas se vieron afectadas, ¿ya?, por la reorientación de recursos. Y el 2021 fue aún más difícil, ¿ah? Y tenemos que atender esa realidad y darnos cuenta de lo que nos significó al programa pediátrico, al programa IRA, la pandemia, en cuanto a reorientación de recursos a otra área, al área de adultos. Lo que respecta a la población central, que es la población bajo control, que originalmente nosotros es la que más le poníamos énfasis en mejora y en cobertura,
nosotros tenemos vigilancia desde antes del 2010, pero estos registros muestran cómo ha ido evolucionando, ¿ya? Desde que hacíamos una atención más directa, más asistencial, en la cual el programa IRA estaba en todos los centros de salud, pero no había una acción coordinadora y de las mismas salas IRA, como lo empezamos a hacer el 2015 y el 2016, en la cual vamos a una mejoría ostensible entre 2016 y 2019, aumentando el P3 de un 5% comunal a un 6.3% comunal en el 2019, que tiene que ver con las acciones desarrolladas en estas visitas y en las recomendaciones, en la vigilancia de datos duros de cada centro de salud, en la supervisión y en la revisión de qué falencias podía tener cada centro y cada comuna. Fuimos mejorando centro a centro, comuna a comuna, hasta llegar a subir un 1.3% el P3 del Servicio Norte. Y nuevamente, la pandemia nos afectó al área pediátrica, ¿ya? Y venimos en descenso porque 2020 y 2021 pasaron cosas, la destinación de recursos fue para otros programas, las salas IRA se vieron seriamente afectadas en su acción, los niños no se enfermaron también, y eso significó que la población de asmáticos no se controlara y también no se tratara. Por lo tanto, estamos viendo esta merma, ¿ya? Y desde el segundo semestre del 2021 estamos ya catastrando cómo están nuestras salas IRA. Pero si ustedes ven, entre el 2016 y el 2019, mejoramos todos nuestros indicadores en base a seguimiento oportuno y local, coordinado con las autoridades locales y comunales, logramos mejoría en todos los indicadores que queríamos evaluar y proponer mejoras. Colateralmente, como una derivada de nuestro trabajo en el programa IRA, nació una estrategia que es parte, porque nace desde el Servicio Metropolitano Norte, del equipo del programa IRA, el desarrollo de la estrategia de hospitalización domiciliaria, que es una de las instancias más bonitas de trabajo en red. Y nace de la necesidad de apoyar al Hospital Roberto del Río en la campaña de invierno del 2018. Nace como idea a fines del 2017. Y desde la mirada del programa IRA, trabajando en red, Área Norte, se plantea la opción de desarrollo. Involucró primero como plan piloto a 5 comunas en el 2018 y el 2019 se amplía a toda la red norte. Estos proyectos fueron financiados dentro de la estrategia de campaña de invierno e involucra activamente al hospital, servicio, APS Red Norte y Red de Urgencia en el desarrollo de esta estrategia. Y esto es una de las cosas más bonitas que nosotros a veces es enredado presentar, pero poniendo a la familia y al paciente en el centro articulamos todo esto. Desde el hospital, el Servicio Metropolitano Norte, los equipos informáticos a través de un sistema informático, las comunas, sus referentes comunales, un equipo coordinador del Hospital Roberto del Río, el equipo de hospitalización domiciliaria nuestra, 4 equipos clínicos con vehículos de traslado, en ciertos CEFAM que hicieron como base, desarrollamos la visita y la hospitalización domiciliaria. Esto debidamente informado a los departamentos de salud, a toda la comuna y a los referentes comunales, llegando a esto, a lograr en un año, o sea, estos son 3 meses, campaña invierno 2019, a lograr tener en hospitalización domiciliaria en modalidad de alta precoz a 63 pacientes entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2019, consolidando egresados del hospital del servicio de pediatría 55 pacientes y egresados de la unidad de pacientes críticos 7 pacientes directo a la hospitalización domiciliaria, egresando un paciente en la unidad de emergencia y definiendo complejidades. Logramos diferenciar hospitalizaciones de alta complejidad, mediana complejidad y baja complejidad. Logrando impacto económico en nuestro servicio, liberando camas en hospitalizaciones de alto costo, que son las tipo A, 99 días, con un
con un ahorro de esa cantidad. En hospitalizaciones tipo B, 234 días de cama desocupados del hospital con ese costo, y en continuidad de atención en pacientes tipo C, ese ahorro. Entonces llegamos a ahorrar 38 millones de pesos al hospital, definiendo los promedios de días de estada, definiendo los promedios de días de uso de oxígeno, teniendo una experiencia única en Chile, que es hospitalizar a un paciente de fibrosis quística ese año por más de 40 días en su casa, recibiendo tratamientos médicos, tratamientos antibióticos endovenosos y una vigilancia 24/7, que sirvió como base para desarrollar como insumo para la canasta de hospitalización domiciliaria de pacientes con fibrosis quística. Y vino la pandemia. Como dice la diapo, nos fuimos a negro, que le pasó a todas las comunas, le pasó a todos los servicios, principalmente a las áreas pediátricas. Nos vimos enfrentados a una pandemia que se orientó principalmente al adulto. ¿Qué hicimos como equipo? El mismo equipo IRA se reconvierte y se encarga de la vigilancia de la presentación de la enfermedad COVID en pediatría en el área norte, logrando conformar el equipo e iniciando las actividades en abril del 2020, cuando nosotros nos preparábamos previamente pensando en la hospitalización domiciliaria. Nos tenemos que bruscamente cambiar y con nuestra experiencia asumir la estrategia de vigilancia del COVID pediátrico en el área norte. Y desde que partimos, se vigilaron casos COVID y contactos estrechos. Se propuso desde julio del 2020 el seguimiento de probables casos que pudieran presentarse de PIMS, en las cuales se hacía un seguimiento telefónico hasta 8 semanas después de haber presentado el cuadro agudo. Y como iniciativa, además, vigilancia de recién nacidos, casos positivos, contactos estrechos de madre positiva, en la cual a esta red que ya nosotros manejamos y coordinamos se unió el Hospital San José, que es de adulto con su maternidad, con una coordinación 100%, en la cual nos enviaban todos los recién nacidos, que eran contactos o positivos, y nosotros seguíamos hasta su alta en su domicilio. Dada esta contingencia que fue la pandemia, nos vimos en la necesidad de capacitar por otra vía a la red Salud Norte, por necesidades del hospital y nuestra. Se hizo una capacitación con amplia cobertura, más de 150 asistentes en junio de 2021, en que se habló del tema con especialistas que estaban muy bien ya informados y manejaban el tema de COVID pediátrico y PIMS, asociados al Hospital Roberto del Río de la Universidad de Chile. Se hizo esta charla y un mes después se hace otra charla en la cual a una asistencia de la red norte se sugiere a petición del hospital tocar el tema de presentación grave del COVID en pediatría, dada la presencia de algunos casos que tuvimos en el hospital. Y en ese momento también se tocó, antes de que iniciara la vacunación en niños, los avances en vacuna COVID pediátrico en julio de 2021. Ambas plataformas nos reencontraron con nuestra red norte en el área de capacitación, en una época en que era más difícil acercarse a la capacitación hacia nuestra red. Resultados de esta vigilancia: logramos en el 2020 vigilar una cantidad cercana a los 1.500 pacientes entre positivo y contacto estrecho, y el 2021 llegamos a cuadruplicar la cantidad de pacientes, sobre todo en la época de la segunda ola. Llegamos a 6.000 pacientes vigilados que tenían la característica de ser contacto estrecho, COVID positivo o recién nacido, del grupo de los recién nacidos. En eso invertimos nuestro tiempo y reconvertimos nuestras energías durante la pandemia. Pero tocó retomar nuestra estrategia del programa IRA, y ya en el segundo semestre nos vimos ya en nuestra organización con los problemas y miedos que teníamos después de la segunda ola. ¿Qué es lo que pasaba con nuestra sala IRA?
Y en el segundo semestre se inició unas visitas en las cuales nuestro objetivo es ver el estado de situación de la sala IRA después de la segunda ola, cómo estaban, en qué estaban los horarios, en qué estaban asignados los profesionales, cómo habían batallado durante este tiempo con la estrategia de nuestra sala IRA, vigilancia de pacientes crónicos, visitas domiciliarias, educaciones, necesidades nuevas que hayan surgido, problemas, cómo estaban los registros, ¿ya? Y salió el insumo para desarrollar las visitas, retomar las visitas a todas las comunas y a todos los centros de este año. Desde agosto del año 2021 estamos haciendo la capacitación vía Zoom a profesionales de nuestros centros de salud, de nuestra red norte, con evaluación ya a la fecha, a abril de este año, llevamos más de 60 médicos capacitados en nuestra red norte. Comenzamos en abril las visitas en terreno, modalidad prepandemia, que estamos en desarrollo. Nosotros venimos ahora de Quilicura, antes de esta presentación, en la visita a esa comuna y a sus 4 centros. Estamos ya preparando un dossier de hospitalización domiciliaria por si es que nosotros, si es que va a existir la necesidad del hospital de desarrollar esta estrategia. Y tuvimos también que entregar los resultados de la estrategia COVID 2020, 2021, 2022, hace unas semanas atrás. En esto hemos desarrollado, en esto hemos gastado nuestro tiempo y hemos querido mostrar lo que hicimos hasta la etapa prepandemia y lo que tenemos que retomar ahora, con resultados, con algunas estrategias nuevas, mostrando cómo debiera ser o cómo nosotros creemos que debiera ser una atención integral del paciente respiratorio pediátrico. Muchas gracias, doctor Robles. Bueno, la idea de esta presentación en realidad es como mostrar a muchos, ¿cierto? Tanto equipos locales como gestores a nivel de los servicios de las comunas, como un servicio que tiene una caracterización bien particular porque es de la región metropolitana. Sin embargo, ellos también tienen, como lo mostraron, por ejemplo, una realidad rural que obviamente no tienen muchos, digamos, que comparten algunas problemáticas, pero también tienen algunas particularidades que el servicio ha tenido que abordar desde el punto de vista de lo que es la gestión de sus recursos y del programa. Seguramente uno conoce un poco de lejos quizá la realidad de los servicios a nivel del país, pero obviamente la realidad que nos ha mostrado el doctor Robles es una realidad que es bastante envidiable, ¿no? Una articulación importante entre el nivel secundario y el primario, un médico destinado específicamente a apoyar al equipo desde el servicio de salud, a los referentes de campaña invierno, a los referentes de salud respiratoria, que trabaja en terreno, que hace la capacitación a los equipos más nuevos que van ingresando a las comunas, y en ese sentido, obviamente, esa disponibilidad de tener este recurso humano capacitado y que permite la articulación con el nivel secundario es muy relevante. Hay algunas preguntas que obviamente están muy en el contexto de nuestra situación pandémica. Sabemos que nuevamente nos enfrentamos a un aumento de casos. Lo más probable es que eso obviamente vaya a tensionar en distintos niveles a la red. Hay una pregunta respecto a la recomendación, esta es muy clínica, pero me parece que es importante de abordar, respecto al test de al PCR previo a la atención respiratoria, como recomendación. Si es necesario tener un testeo COVID cuando acuden a las salas respiratorias, no sé si en ese sentido ustedes tienen alguna indicación en particular para el Servicio Norte, Omar. Bueno, hay una norma que cumplir que el ordinario el ordinario de septiembre del año 2021 que explicitaba que en la atención de kinesiterapia respiratoria sería lo más recomendable tener alguna prueba de testeo. Ahora, nosotros estamos en desarrollo, como les decía, de visitas a comuna. Acabamos de venir de Quilicura, en la cual compartimos justamente una de estas inquietudes que
quiere realizar el testeo previo, ¿ya? Sí, en la atención primaria se está realizando con mayor incluso facilidad el testeo previo al ingreso a la sala IRA para una atención kinésica, con lo cual nos podría solucionar el problema de tener al paciente antes de hacerle algún procedimiento, cumplir con esa norma y tener la seguridad de que estamos atendiendo a un paciente sin COVID. Pero también se nos viene lo que es esta tormenta de infecciones respiratorias que está liderada por otros virus y que nos está azotando las unidades de emergencia, ¿ya? Y ahí se nos viene una complicación. Nosotros tratamos de cumplir al máximo la estrategia de tener un examen de COVID previo a la atención, pero se nos va a venir una demanda enorme y ahí hay que evaluar qué se va a hacer. Ahí, obviamente, debiéramos coordinarlo con el MinSal, con usted, en el fondo, como qué respuesta vamos a tener para la siguiente semana, entendiendo que las infecciones respiratorias están en franco aumento, ¿ya? Una de las cosas también importante es recalcar la atención con la clara protección de las EPP para protección del profesional, ¿ya? Y entendiendo que por lo que se ve en la atención primaria existiría un nivel de testeo alto, con lo cual se satisface y se soluciona ese problema. Mi problema es qué es lo que se viene, ¿ya? Aquí hablan una doctora, no sé, Verónica Fuenzalía, si no es posible el PCR previo. Yo creo que la mayoría de los centros de salud tienen antígeno, no PCR, que es un buen método, y método de testeo seguro que nos tendría salvaguardada la posibilidad de atender pacientes que no tengan COVID, ¿ya? Nosotros estamos tratando de cumplir esa norma completamente, entendiendo que también se nos viene una emergencia, que el paciente puede estar grave y puede, si no tener el antígeno, ¿qué hacer? Darle la atención. Yo creo que lo más seguro es tener el antígeno, el test de antígeno previo, pero si no, tener toda la EPP bien usada para otorgar la prestación. Porque aquí se nos viene la otra parte, que es la urgencia. Sí, en ese sentido, tal como tú dices, Omar, desde el Ministerio obviamente nosotros estamos evaluando la situación que claramente, tal como se comenta en el chat, todo paciente con sintomatología respiratoria que requiere kinesioterapia respiratoria, ¿no? Que no necesariamente son los pacientes COVID, pero otros tipos de virus, sí requiere que la atención sea oportuna. Y en ese sentido, no debería ser un requisito o un prerequisito el tener un PCR negativo. En ese sentido también el uso de antígeno, que es más rápido, ¿cierto?, respecto a su resultado, nos debería dar mayor seguridad. Sin embargo, aun cuando no tuviéramos un resultado ni de PCR ni de antígeno, ese paciente pediátrico no debería ser postergada su atención y tomando los resguardos necesarios desde el punto de vista del uso de elementos de protección personal, ¿ya? Pensando en que efectivamente ese paciente requiere una atención oportuna y no retrasarla innecesariamente. Ahora, también yo les quiero comentar de que el día 3 de mayo, o sea, hace muy poco, salió una instrucción desde Salud Pública que está validando los test nasales, especialmente para los niños menores de 6 años sintomáticos respiratorios, ¿ya? Entonces, en ese sentido, en la medida que eventualmente ese recurso pudiera también ser, desde el punto de vista del costo, más asequible para las comunas, también entonces estaría siendo validada el hecho de tener este test nasal que también tiene una respuesta rápida y que podemos eventualmente, ¿cierto?, asegurar la atención desde el punto de vista del diagnóstico. Así que bueno, se están buscando medidas que efectivamente nos permitan dar seguridad y la atención tanto para los usuarios como para también los pacientes. Aquí hay otras cosas en el chat. Voy a tratar de Leo una leerla. pregunta. Acabo de leer una pregunta que dice la casuística Sí. presentada a los pacientes de vigilancia COVID. Ahora, yo no les presenté toda la vigilancia, les presenté un resumen, una pincelada de lo que se hizo. Nosotros tenemos un hospital base que tiene todas las especialidades y tiene todo. Nosotros
En la casuística del seguimiento encontramos, no difiere no difiere de la estadística internacional de la presentación de síntomas, ¿ya? Baja, en la presentación de síntomas en pediatría fue baja, menos del 2%, ¿ya? La hospitalización fue muy baja, ¿ya? Salvo los casos PIMS en el primer año, en el 2020, que el hospital recibió más de casi 50 pacientes con evolución de un PIMS. Las hospitalizaciones fueron muchas por protección y la presentación grave fue muy, muy baja. Y en el seguimiento, los síntomas son menos frecuentes, menos intensos y menos duraderos que en el adulto, ¿ya? La casuística principalmente mostraba tos, algo, mialgia, fiebre, diarrea, ¿ya? Que podía perdurar en algunos casos la tos, el decaimiento y las mialgias hasta 2-3 semanas después de terminar el caso sin representar una urgencia, ¿ya? Eso está en la otra presentación, la presentación de nuestro informe COVID. Eso va a ser para la otra oportunidad. Bueno, yo para finalizar, sí, ¿no? Y lo vamos a presentar seguramente en alguna oportunidad también para el resto del país. Para terminar ya, porque estamos terminando ya con la hora que tenemos comprometida, yo quisiera reforzar para el resto de los presentes, de los que están atendiendo esta presentación, algunas cosas que desde nosotros, el nivel central, nos parece importante relevar en la mirada que justamente nos ha mostrado el Servicio Metropolitano Norte. Primero, aquí hay un rol específico de cada uno de los niveles, ¿cierto?, que están interactuando para dar la atención a los pacientes respiratorios infantiles. Primero, el servicio con su rol, ¿cierto?, de supervisión, de acompañamiento, de ir a revisar, ¿cierto?, supervisar el funcionamiento de la sala y el cómo poder mejorar en aquellas cosas que se encuentran en estas brechas y estas deficiencias. Por otro lado, los equipos locales. Para nosotros es muy importante que ese análisis que mencionaba el doctor Robles, ¿cierto?, respecto a la estadística, la casuística que tienen, la población bajo control, el comportamiento de la vacunación, influenza, etcétera, ¿cierto? Todas estas cosas que están redundando en una mejor salud de la población, sea compartida con los equipos. Esta gestión, ¿cierto?, que es una gestión de la salud pública, que es una gestión de mirar a nuestra población, no puede estar alojada solamente en los directivos comunales, en los jefes de programa, en el servicio de salud, sino que cada kinesiólogo, médico de sala, ¿cierto?, tiene que conocer el comportamiento de su población y tiene que tener, ¿cierto?, un trabajo conjunto con los profesionales del servicio, de la comuna, de los departamentos de salud, para eventualmente instalar e implementar medidas. Lo comento porque hay otros servicios, ¿cierto?, donde hechas las visitas, digamos, desde el nivel central, hemos encontrado con que los profesionales no conocen la población bajo control, no conocen los indicadores, no conocen el cómo se están evaluando las metas, ¿cierto?, respecto a la población que tienen en control en la sala. Entonces, para nosotros es muy importante este involucramiento que menciona, ¿cierto?, el doctor Robles, que se hace en el servicio, desde, como podríamos decir, desde capitán a paje, ¿no? Todos estamos involucrados en sacar adelante a la población respecto a su salud, y no solamente en la atención directa clínica, sino que también un poco en mirar lo que significa la gestión de la salud, la gestión de fármacos, la gestión del punto de vista de horas, para que eventualmente entonces toda la atención se pueda dar de la mejor forma. Eso es algo que nosotros quisimos mostrar, que se puede, que es eficiente, que da resultados importantes, como los ha mostrado el doctor Robles respecto a la realidad del Metropolitano Norte, que no tiene pocas dificultades, tal como tienen muchos de los servicios a nivel país, por no decir todos, ¿cierto? O sea, en el fondo, de los pocos recursos que a veces nosotros sentimos que tenemos, se pueden gestionar adecuadamente y tener un funcionamiento muy adecuado a lo que requiere la población. Eso quería comentarles. Quería agradecerles al Servicio Norte, Metropolitano Norte, a su equipo, a Nilsa de la Parra, a Omar, a la doctora Camila, todo su trabajo. Y no sé si quieres terminar con algunas palabras, Omar. Bueno, agradecer, Lorena, la invitación a compartir esta experiencia. Nosotros la venimos desarrollando hace varios años. Es un equipo ya consolidado que tenemos esta estrategia ya hace más de 10 años y que hemos ido creando y mejorando y generando instancias de cómo acercarnos más a la red. ¿Ah?
Prueba de lo que hicimos son las derivadas de hospitalización domiciliaria y atención COVID que resultan cuando la red está del lado nuestro, cuando la red está interpretada, está visitada, está acompañada, ¿ya? Nosotros podemos contar con las comunas y pedirle o desarrollar estrategias en la medida que nosotros también entreguemos lo otro: acompañamiento, capacitación continua, preocupación, vigilancia. ¿Ah? Hemos encontrado esa respuesta y en base a eso hemos podido desarrollar otras estrategias súper importantes y gratificantes de atención en esta red. ¿Ya? Eso, gracias. Gracias, Omar. Gracias a todos ustedes. Gracias a los que han escuchado esta presentación, a los que han visto la presentación del Servicio Metropolitano Norte. Y los invitamos al próximo jueves a la siguiente cápsula y que se mantengan en contacto para que durante este invierno, ¿cierto?, podamos gestionar de la mejor forma posible y atender de la mejor forma posible a nuestros usuarios. Así que muchas gracias, que tengan muy buena tarde y nos estamos viendo en otra oportunidad.